El suelo se resquebraja bajo un sol que no perdona. El aire quema los pulmones y cada respiración es una lucha. El viento lanza la arena como metralla y el mundo parece temblar, no por una tormenta, sino por algo que se mueve ahí fuera. Este lugar no debería existir. No así, no tan lejos de todo. Un océano de dunas rojizas se extiende hasta donde alcanza la vista, infinito, seco, despiadado. Estamos en el centro de un supercontinente llamado Pangea, un mundo sin mares cercanos, sin lluvias constantes, sin refugio. Un desierto tan vasto que incluso hoy sería casi inhabitable, pero hace 240 millones de años esto era la Tierra. Aquí no hay dinosaurios. Todavía no. El viento aúlla entre las dunas y arrastra huesos blanqueados por el sol, restos de criaturas que no resistieron. En este mundo la vida no prospera, resiste o desaparece. De pronto, el suelo vibra. No es un terremoto, son pasos, lentos, pesados, deliberados. La arena se abre y de la tormenta emerge una silueta imposible. Primero una sombra, luego un cuerpo colosal cubierto de placas óseas, patas largas hechas para caminar bajo el sol abrasador y una cabeza diseñada para matar. No es un dinosaurio, es algo más antiguo, más extraño, y durante un breve y brutal momento de la historia del planeta fue invencible. Este es el reino antes de los reyes, antes del rugido del tiranosaurio, antes de los gigantes que todos conocemos. Aquí el poder pertenece a quien puede sobrevivir donde nadie más puede. En el corazón de este infierno, un depredador gobierna las dunas. No desde los árboles ni desde el agua, sino desde la tierra seca y agrietada. Un cazador terrestre en un mundo diseñado para matar cazadores. Los científicos lo llamarán Fasolasuchus, pero ningún nombre moderno puede capturar lo que realmente fue. Un señor del desierto. Un titán de arena y hueso. El producto de un planeta roto que acababa de sobrevivir a la mayor extinción de la historia. Porque para entender a este monstruo, primero debemos entender el mundo que lo creó. Un mundo sin piedad, sin reglas, donde solo una criatura podía estar en la cima. Y durante millones de años, esa criatura fue él. Antes de que existieran los continentes como los conocemos, antes de los océanos que hoy separan el mundo, toda la tierra firme estaba unida en una sola masa colosal. Pangea, un supercontinente tan inmenso que su propio tamaño alteró el clima del planeta. Las costas quedaban lejos, demasiado lejos, y en su corazón, la Tierra creó uno de los entornos más extremos que jamás haya existido. Aquí, la lluvia era un recuerdo distante. Las nubes morían antes de llegar. El sol caía sin obstáculos, día tras día, año tras año, calentando la Tierra hasta convertirla en piedra agrietada. Las temperaturas subían sin control durante el día y se desplomaban por la noche. No había estaciones amables, no había equilibrio, solo extremos. Este no era un desierto como los actuales, era algo peor, más grande que el Sahara, más seco que cualquier lugar moderno. Un vacío continental donde el agua era un tesoro y la sombra una ilusión. La vida que había sobrevivido a la mayor extinción masiva de la historia del planeta ahora se enfrentaba a una segunda prueba: aprender a vivir en el infierno. Porque apenas unos millones de años antes, la Tierra había estado al borde del colapso. Más del 90% de las especies habían desaparecido, bosques enteros se habían desvanecido, océanos enteros se habían vuelto tóxicos. El mundo no se recuperó suavemente. Se reconstruyó a golpes. En el Triásico temprano, la vida regresó, pero lo hizo de forma distinta, más dura, más eficiente. Cada criatura que caminaba por este desierto era descendiente de supervivientes. No había espacio para la fragilidad. Cada error se pagaba con la muerte. Los ríos eran escasos y efímeros. Aparecían tras lluvias violentas y desaparecían igual de rápido, dejando a su paso barro endurecido y cadáveres. Los oasis no eran refugios seguros, sino trampas mortales donde depredadores y presas se encontraban en un frágil equilibrio de tensión constante. Aquí, beber agua podía costarte la vida. La vegetación era baja, resistente, espinosa. Plantas que no crecían para ser bellas, sino para resistir. Sus raíces se hundían profundamente en busca de humedad, aferrándose a la vida con desesperación.
Sobre ellas caminaban animales extraños, irreconocibles para nuestros ojos modernos, reptiles primitivos, herbívoros acorazados, carnívoros ágiles, todos compitiendo por un espacio que parecía demasiado hostil para cualquiera. Y sin embargo, alguien prosperaba. Porque en este mundo sin refugios, sin árboles altos ni pantanos protectores, el dominio no pertenecía al más rápido ni al más inteligente. Pertenecía al que podía aguantar más, al que podía caminar bajo el sol cuando otros caían exhaustos, al que podía recorrer kilómetros de arena sin agua, siguiendo rastros invisibles, esperando el momento exacto. El centro de Pangea no perdonaba la debilidad, pero recompensaba la adaptación extrema. Las criaturas que triunfaban aquí no lo hacían por accidente. Eran el resultado de millones de años de presión constante, de selección brutal, de un planeta empujando a la vida hasta sus límites absolutos. Este era un mundo silencioso, roto solo por el viento y por los sonidos lejanos de la supervivencia. Un paso en la arena, un chillido breve, un forcejeo que duraba segundos y decidía destinos. Cada día era una prueba. Cada noche, una tregua temporal. Y en lo más alto de esta cadena alimenticia no había muchos. El ecosistema era demasiado duro para permitir múltiples reyes. Solo había espacio para uno. Un depredador capaz de dominar tierra firme en un planeta que parecía empeñado en eliminar a todos los depredadores. Este entorno no creó héroes. Creó monstruos funcionales. Criaturas hechas para un mundo sin compasión, donde la grandeza no se medía en belleza, sino en resistencia. Para entender al Fasolasuchus, no basta con observar sus huesos o medir su tamaño. Hay que imaginar este mundo en su punto más cruel. Hay que sentir el calor, la sed, la soledad de un continente interior sin escapatoria. Porque Fasolasuchus no conquistó Pangea a pesar del desierto. La conquistó porque era un desierto. En un mundo donde casi todo lucha por simplemente seguir con vida, destacar no es fácil, pero algunas criaturas no solo sobreviven, imponen su presencia. Cuando el Fasolasuchus caminaba por el desierto de Pangea, el paisaje cambiaba a su alrededor. No porque lo modificara, sino porque todo lo demás reaccionaba. Presas que se ocultaban, depredadores menores que se apartaban, el silencio que precede a algo inevitable. A primera vista podría parecer un cocodrilo gigantesco, pero esa comparación se queda corta. Fasolasuchus no estaba hecho para deslizarse en el agua ni para acechar desde un pantano. Estaba diseñado para caminar, para recorrer grandes distancias bajo un sol implacable. Sus patas eran largas y poderosas, levantando su cuerpo del suelo caliente, permitiéndole desplazarse con eficiencia donde otros reptiles se arrastraban y se agotaban. Su cuerpo era una fortaleza móvil. Placas óseas recorrían su espalda y sus flancos, una armadura natural que lo protegía de mordidas, garras y del propio terreno. Cada paso levantaba nubes de arena, cada movimiento transmitía una sensación de peso y control absoluto. No necesitaba correr constantemente. El desierto castigaba a los veloces. La resistencia era el verdadero poder. La cabeza del Fasolasuchus era su arma definitiva. Una mandíbula larga y musculosa, llena de dientes curvados y cerrados, diseñados no para masticar, sino para sujetar, desgarrar y matar. Su mordida no buscaba elegancia, buscaba eficacia. Una vez que cerraba las fauces, había pocas posibilidades de escapar. Pero lo más inquietante no era su tamaño, ni su fuerza, ni siquiera su armamento. Era su posición en el árbol de la vida. Fasolasuchus no era un dinosaurio, ni siquiera un pariente cercano. Pertenecía a los arcosaurios, el gran linaje del que más tarde surgirían cocodrilos, pterosaurios y dinosaurios. Era parte de una rama hoy casi olvidada, una que durante millones de años dominó la tierra firme antes de ser desplazada. En su tiempo, Fasolasuchus era el equivalente ecológico de un tiranosaurio, un superdepredador terrestre sin competencia real. Las presas del Triásico no estaban preparadas para algo así. Herbívoros acorazados, reptiles de gran tamaño, animales que creían estar a salvo por su masa o su defensa, todos podían convertirse en alimento. La caza no era una persecución frenética, era una demostración de paciencia. Fasolasuchus avanzaba lentamente, siguiendo rastros, observando debilidades, esperando el momento en que el calor,
la sed o el cansancio inclinaran la balanza. En un entorno donde cada gota de energía cuenta, obligar a la presa a cometer un error era la estrategia perfecta. Cuando atacaba, lo hacía con una violencia breve y decisiva. Un estallido de movimiento en un mundo generalmente quieto. Polvo, forcejeo, un final rápido. Luego silencio otra vez. El desierto no celebra, simplemente continúa. Su tamaño imponía respeto incluso después de la muerte. Un Phaseolasuchus adulto podía alcanzar longitudes comparables a las de los grandes carnívoros del Mesozoico tardío. Verlo caminar era ver una reliquia viva de un experimento evolutivo extremo, un recordatorio de que la naturaleza prueba muchas formas antes de decidir cuáles perduran. Y durante millones de años, esta forma funcionó. El Phaseolasuchus no era un accidente ni una rareza. Era la respuesta perfecta a un mundo seco, abierto y brutal. Un depredador que no necesitaba esconderse porque no tenía que temer. En el desierto de Pangea, no todos los gigantes llevaban plumas ni rugían como los dinosaurios de nuestra imaginación. Algunos caminaban bajo el sol, cubiertos de hueso y polvo, gobernando un mundo que parecía diseñado solo para ellos. Y mientras el clima permaneció despiadado, mientras el desierto siguió siendo el centro del planeta, el trono del Phaseolasuchus permaneció intacto. La vida en el corazón de Pangea no era un equilibrio, era una guerra constante de desgaste. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta silenciosa. ¿Quién sobrevivirá hoy? En este mundo sin abundancia, la violencia no era una excepción, era la norma. Y el Phaseolasuchus era su máxima expresión. El desierto no ofrecía escondites, las dunas se movían, los oasis desaparecían. Los ríos nacían y morían en cuestión de semanas. Todo estaba expuesto. Presas y depredadores compartían los mismos puntos de agua, sabiendo que ese encuentro podía ser el último. Aquí no existía la seguridad, solo la vigilancia permanente. Phaseolasuchus dominaba este caos no por velocidad, sino por control. Caminaba durante horas, incluso días, siguiendo rutas invisibles que conectaban zonas de supervivencia. Conocía el desierto como un mapa de oportunidades y trampas. Donde otros veían arena, él veía trayectorias. Donde otros veían distancia, él veía resistencia. Las tormentas de arena eran aliadas y enemigas. Cuando el cielo se volvía naranja y el viento borraba el horizonte, la mayoría de los animales buscaban refugio. El Phaseolasuchus no siempre lo hacía. Su masa y su armadura le permitían avanzar mientras la visibilidad se reducía a metros. En ese caos, el miedo hacía el trabajo por él. Las presas se desorientaban, corrían, se agotaban, cometían errores. La caza era brutal y directa. No había persecuciones largas ni emboscadas elaboradas. Era un mundo demasiado duro para el desperdicio de energía. Un golpe certero, una mordida firme, y todo terminaba. El desierto se tragaba los sonidos tan rápido como los producía. La muerte aquí no era dramática. Era funcional. Pero incluso un rey debe beber. Y los puntos de agua eran los lugares más peligrosos de todo Pangea. Atraían a todo lo que respiraba. Herbívoros desesperados. Depredadores oportunistas. Competidores menores esperando un descuido. En esos encuentros la tensión era palpable. Miradas fijas. Cuerpos inmóviles. El Phaseolasuchus avanzaba sin prisa. Su sola presencia alteraba el comportamiento de todos los demás. Nadie atacaba primero. Nadie se arriesgaba innecesariamente. En un ecosistema tan limitado, una herida podía ser una sentencia de muerte. El poder del Phaseolasuchus no estaba solo en su fuerza, sino en el miedo que inspiraba. Un miedo aprendido, transmitido, grabado en la memoria de cada criatura que compartía su mundo. Este no era un reinado elegante, era un dominio sucio, polvoriento, agotador. Un Mad Max prehistórico, donde la supervivencia dependía de la resistencia física y mental. Un mundo de recursos escasos, alianzas inexistentes y violencia inevitable. Cada día que el Phaseolasuchus sobrevivía, reforzaba su posición en la cima. Cada presa abatida confirmaba que el desierto, por cruel que fuera, había elegido a su campeón. No porque fuera el más rápido ni el más inteligente, sino porque era el que mejor encajaba en un planeta roto. Pero ningún dominio es eterno. Incluso en este mundo extremo, las reglas empezaban a cambiar. Muy lentamente,
Casi imperceptiblemente, el desierto comenzaba a transformarse. Y con ese cambio, la era del Señor de las Dunas se acercaba a su final, aunque él aún no lo sabía. El Mad Max del Triásico seguía avanzando, paso a paso, sin imaginar que el verdadero enemigo no era otra criatura, sino el propio planeta. Durante millones de años, el desierto fue estable en su crueldad, predecible en su brutalidad, y mientras el mundo permaneció seco, abierto y extremo, el Phaseolasuchus no tuvo rival. Pero la Tierra nunca permanece quieta. Incluso los reinos más sólidos se construyen sobre terreno en movimiento. Muy lejos de las dunas, el planeta estaba cambiando. La actividad volcánica aumentó. El clima comenzó a oscilar. Lentamente, casi sin que nadie pudiera notarlo al principio, las lluvias se hicieron más frecuentes. Los ríos ya no desaparecían tan rápido. El paisaje empezó a transformarse. Donde antes solo había arena y roca, comenzaron a aparecer suelos más blandos. La vegetación se hizo más abundante, más alta, más variada. Aparecieron nuevas sombras, nuevos refugios, nuevos caminos. El desierto absoluto empezó a fragmentarse. Para muchas criaturas, este cambio fue una oportunidad. Para el Phaseolasuchus fue el principio del problema. El mundo que lo había creado empezaba a desaparecer. Su ventaja: la resistencia, la dominación de grandes espacios abiertos, la capacidad de recorrer enormes distancias, ya no era tan decisiva. El entorno se volvía más complejo, más cerrado, más competitivo. Y con ese nuevo mundo llegaron nuevos actores, pequeños al principio, ágiles, bípedos, animales que no imponían respeto por su tamaño, sino por su adaptabilidad. Los primeros dinosaurios no eran gigantes, pero tenían algo distinto, una forma de moverse más eficiente, un metabolismo más activo, una capacidad extraordinaria para aprovechar los nuevos ecosistemas. No reemplazaron al Phaseolasuchus de inmediato. No hubo una gran batalla final. No hubo un momento épico de caída. Lo que hubo fue algo mucho más implacable: el cambio. Las presas empezaron a comportarse de otra manera. Se refugiaban en zonas boscosas, se dispersaban, se movían más rápido. Los encuentros directos se volvieron menos frecuentes, la caza más costosa. En un mundo más húmedo y fragmentado, un cuerpo enorme ya no era siempre una ventaja. La armadura, antes esencial, se volvía un peso. La resistencia extrema dejaba de ser la clave. La eficiencia, la velocidad y la flexibilidad tomaban su lugar. Generación tras generación, el Phaseolasuchus fue perdiendo terreno. No porque se volviera débil, sino porque el planeta había cambiado las reglas del juego. Su linaje, perfecto para el infierno de Pangea, ya no encajaba en el nuevo tablero. Algunos sobrevivieron más tiempo que otros. Algunos se adaptaron parcialmente, pero el reinado había terminado. El trono del desierto ya no existía, porque el desierto, tal como lo conocían, estaba desapareciendo. Así es como caen los grandes titanes de la historia natural, no siempre con violencia, a veces simplemente quedándose sin mundo. Mientras los dinosaurios comenzaban su ascenso silencioso, el Phaseolasuchus se convertía en un recuerdo vivo, un eco de una era más dura, más simple y más brutal. Un rey sin reino, caminando por un paisaje que ya no le pertenecía. Y aunque su tiempo había pasado, su historia aún tenía algo que decirnos, porque su caída no fue un fracaso, fue una consecuencia inevitable de un planeta en constante transformación. Hoy, el Phaseolasuchus yace en silencio, reducido a huesos incrustados en la roca, fragmentos dispersos en lo que una vez fue el corazón ardiente de Pangea. No hay estatuas para él, no hay mitos transmitidos de generación en generación, solo fósiles, polvo y preguntas. Pero su historia no es pequeña, es inmensa. Cuando pensamos en los grandes depredadores del pasado, nuestra imaginación salta directamente a los dinosaurios, a sus colmillos, sus garras, su dominio. Sin embargo, mucho antes de que ellos heredaran la Tierra, otros ocuparon la cima. Criaturas que gobernaron mundos radicalmente distintos al nuestro. Mundos donde la supervivencia no dependía de la inteligencia social ni de la velocidad, sino de la resistencia absoluta. El Phaseolasuchus no fue un error evolutivo ni un callejón sin salida. Fue una respuesta perfecta a un planeta roto.
un depredador diseñado por la presión extrema de un desierto continental, nacido de una extinción masiva y moldeado por la escasez. Durante millones de años fue exactamente lo que la Tierra necesitaba para equilibrar su ecosistema. Su desaparición no fue una derrota, fue una transición. La vida no avanza eliminando lo anterior por completo, sino construyendo sobre ello. Cada era se apoya en las cenizas de la anterior. Y el mundo que permitió el ascenso de los dinosaurios fue, en parte, preparado por criaturas como él. El Phaseolasuchus nos recuerda una verdad incómoda. El poder en la naturaleza siempre es temporal. No importa cuán grande, cuán fuerte o cuán dominante sea una especie. Si el mundo cambia, todo cambia con él. Los reyes no caen por debilidad, sino porque el escenario deja de existir. En su tiempo, fue imparable. Caminó por dunas interminables, cazó bajo un sol que mataba a casi todo lo demás y reinó en un planeta que parecía hostil incluso para la vida misma. No necesitó fama ni legado. Su éxito fue sobrevivir donde casi nadie podía. Hoy, al mirar sus restos, no estamos observando un monstruo. Estamos observando un mensaje desde un pasado profundo, una advertencia y una lección. La Tierra no pertenece a nadie para siempre, solo la presta, hasta que decide cambiar de nuevo. Antes de los dinosaurios hubo otros reyes, antes de los bosques hubo desiertos infinitos, y antes de que el mundo se volviera familiar fue un lugar extraño, violento y fascinante. En ese mundo, durante un breve pero poderoso instante, el señor del desierto fue el Phaseolasuchus.